Son recintos donde las más diversas y en muchos casos extrañas facetas de los individuos que en ellos habitan parecen encontrarse. Todo esto en medio del dolor y el sufrimiento, mismo que en su momento la ignorancia humana provocó. Los mejor conocidos como hospitales mentales son lugares plagados de energía debido a que miles de personas fueron testigos y o padecieron todas las atrocidades que verás en estos 7 hospitales psiquiátricos con historias aterradoras. Fundado bajo el nombre de Asilo de Lunáticos de Mayday Hills, pronto cambió del nombre a Asilo de Lunáticos de Beechworth, mismo que se encuentra ubicado en la ciudad de Victoria, a unas cuantas horas de Melbourne, Australia. Estuvo en funcionamiento desde 1867 hasta 1995. Este recinto tiene la fama de ser uno de los centros de salud con una gran tasa de pacientes fallecidos, pues tras ser conocido entre los habitantes como el lugar donde pocos pacientes salieron con vida, tuvo una capacidad de más de 1.200 personas en su momento más alto, y tras 128 años de funcionamiento se reportó la muerte de más de 9.000 personas. La causa, una falla masiva en la administración de medicamentos, al igual que, como sucede en una gran mayoría de estos casos, el escaso conocimiento de las enfermedades mentales al utilizar métodos de fuerza como un tipo de tratamiento, así como recursos de descargas eléctricas sobre los internos. Se inauguró en 1925 con el objetivo de ser uno de los hospitales psiquiátricos modelo para los demás sanatorios. Ubicado en el estado de Maryland, Estados Unidos, el asilo Forest Haven, cuya extensión alcanzaba los 250 acres, en los cuales personas de todas las edades con diversas enfermedades mentales, ya sean severas o leves, hacían actividades de granja como parte de su tratamiento. Algo que para la época y la sociedad de entonces era considerado vanguardista en el ámbito de la salud mental, ya que funcionó de gran manera. Si bien la metodología de este recinto se llevó bastante bien las primeras décadas, pronto los fondos destinados a este hospital psiquiátrico escasearon, situación que provocó que se cancelaran las actividades recreativas en el campo, así como una importante reducción del personal, lo que derivó en la contratación de personal no calificado, haciendo que la situación empeorara. Pues se comenta que dentro de este recinto el personal cometía todo tipo de abusos, ya que al margen de maltratarlos física y psicológicamente, muchos de ellos aseguran que fueron abusados íntimamente. Algunos eran encerrados, golpeados, privados del alimento, en cambio otros eran alimentados con comida en descomposición. Además que varios de los aprendices en el área de la salud practicaban con los pacientes, siendo los más desafortunados sometidos a experimentos en contra de su voluntad. A su vez, se podía apreciar que varios de los enfermos carecían de dientes, puesto que no se les brindaba atención dental ni médica, provocando la muerte de una gran parte de ellos, cuyos restos se hacinaban dentro de los sótanos del recinto, para luego ser trasladados a una fosa común. Prueba de ello fueron los cientos de restos humanos encontrados en cercanías de aquel asilo, el cual cerró sus puertas en 1991. Ubicado en el estado de Massachusetts, Estados Unidos, el Hospital Estatal de Taunton abrió sus puertas en 1854 en un área de más de 154 acres. La infraestructura principal estuvo ampliándose constantemente debido a la gran demanda de pacientes que eran ingresados. Entre ellos se encontraban veteranos de guerra con lesiones cerebrales, personas con el síndrome de Tourette, Alzheimer e incluso gente que sufría
sufría de ataques de pánico o de depresión, creando una gran polémica debido a sus métodos de terapia. Entre ellos se encontraba la pseudociencia conocida como frenología, en la cual se medía el tamaño del cráneo de una persona viva o muerta, esto con el fin de encontrar similitudes en el tamaño del cerebro de los enfermos mentales. De la misma forma, se implementaron terapias de inducción de convulsiones por medio de la electricidad, es decir, electrochoques, además del tratamiento conocido como lobotomía, que se dedica a la destrucción sin extirpación de las vías nerviosas. Estas prácticas fueron empleadas hasta el cierre del recinto, esto durante el año 1975. Al margen de todos los horrores ya descritos, este asilo también fue conocido por albergar a una de las asesinas seriales más sanguinarias de la historia, la mujer de nombre Jane Toppan, quien durante su servicio como enfermera dentro de esta institución confesó el asesinato de 31 pacientes por medio de la administración de dosis elevadas de analgésicos durante el año 1901. Si bien este hospital se creó inicialmente para tratar enfermos con tuberculosis, pues con el tiempo y debido al cese del brote pasó a convertirse en el geriátrico Woodhaven, en el cual se trataba a adultos mayores que en su mayoría padecían de demencia. Sin embargo, dicho nombre quedaría inadecuado a causa de la frecuente llegada de pacientes de distintas edades, mismos que presentaban limitaciones de movilidad y enfermedades mentales graves. Es así que este recinto, que ahora funcionaba como manicomio, pasó a llamarse el Sanatorio de Waverly Hills, ubicado en lo alto de una colina en la localidad de Louisville, dentro del estado de Kentucky, Estados Unidos. Debido a las miles de muertes, tanto de enfermos de tuberculosis como personas de la tercera edad dentro del recinto, el personal de salud decidió ser discreto a la hora de retirar a los difuntos, por lo que decidieron habilitar un túnel subterráneo, mismo que atravesaba la colina para transportar por allí los restos humanos. Desde entonces, aquel pasadizo que originalmente fue construido para el acceso del personal pronto fue conocido como el Túnel de la Muerte, luego de las incontables denuncias de abuso hacia los enfermos. Debido a ello, el hospital cerró sus puertas en el año 1981 y, según estimaciones, la cantidad de personas fallecidas fue de 63.000 entre hombres, mujeres y niños. Conocido como el peor psiquiátrico del mundo, el Hospital Real de Bethlehem, ubicado en la ciudad de Londres, Inglaterra, fue fundado en 1247 con el objetivo de atender los crecientes casos de enfermos mentales en dicho país, convirtiéndose en el primer centro de salud psiquiátrica conocido en Europa. Debido a que en el siglo XIII no se sabía casi nada de salud mental, se tenía la creencia de que las enfermedades mentales eran un castigo divino o demoníaco a consecuencia de los pecados de las personas, mismos que eran tratados de la peor manera, siendo encerrados, encadenados o esposados, esto debido al miedo que se decía ocasionaban en el personal. Aunque el recinto cambió de dirección más de 3 veces, poco o nada se hacía para cambiar la situación del mismo, pues no fue hasta la tercera gestión durante el año 1631, casi 4 siglos después, que se contrató a los primeros médicos, mismos que tras su llegada denunciaron que aquel hospital no era apto para ser habitado por los seres humanos, debido a las condiciones insalubres e inseguras en las que se encontraba. En respuesta a ello, se tomó la decisión de trasladar el recinto a un nuevo lugar. Sin embargo, este volvió a las mismas condiciones tiempo después.
Tras años de maltrato hacia los pacientes, a los cuales tampoco se les alimentaba, ya que los fondos destinados para ello eran hurtados por los directores del recinto, obligando a los enfermos a pagar por su propia comida. Debido a la clara incapacidad de estos por hacerlo, decidieron hacer de este centro una infame atracción turística, misma que era visitada por cientos de personas que, motivados por el morbo y la curiosidad, veían en las deplorables condiciones de vida de los internos, quienes a causa del hambre cantaban, bailaban e incluso hacían todo tipo de actuaciones, con el fin de que los curiosos les arrojaran algunas monedas para poder sobrevivir. Se supo también que a los visitantes se les otorgaba el derecho de golpearlos si los internos se negaban a entretenerlos. Como si no fuera suficiente, la historia del hospital psiquiátrico más cruel y espantoso del mundo continuó dando de qué hablar, pues en 1795 el psiquiatra John Haslam fue nombrado como director, quien como parte de su tratamiento sometía a los pacientes a constantes palizas, además de implementar su polémica terapia de rotación, misma que consistía en poner al paciente en un columpio y darle vueltas durante horas, esto con el objetivo de purgar su enfermedad. Pronto se supo que también experimentaba con los restos de los pacientes. Pero quizá lo más espantoso fue que aún tras su destitución, la infame terapia de rotación del Dr. Haslam siguió impartiéndose, además que tras las nuevas inspecciones se supo que el centro carecía de calefacción además de ventanas. La desconcertante historia por fin vio la luz tras la llegada de una nueva dirección y un nuevo traslado en 1926, comenzando una nueva etapa como uno de los centros de investigación psiquiátrica más importantes del mundo a día de hoy, tratando de dejar atrás su oscura historia. Ubicada en la ciudad de Filadelfia, en el estado de Pensilvania, Estados Unidos, y pese a que el nombre de esta institución cambió varias veces, el mejor conocido como Hospital Estatal de Filadelfia ha sido catalogado como uno de los hospitales más crueles de la historia, ya que se comenta que tras su inauguración en el año 1907 recibió centenares de enfermos mentales e incluso a los criminales más peligrosos del país. A causa del incremento en el número de pacientes, las condiciones fueron decayendo poco a poco, ya que se comentó que el personal no tenía la capacitación en el área de salud, haciendo que tanto la limpieza como el trato hacia estos sea totalmente deficiente. Dicha condición pronto salió a la luz gracias a una publicación de la revista Life en el año 1946, en la que por medio de testimonios de ex trabajadores, ex pacientes del recinto, además de las 36 aterradoras fotografías que ves en pantalla, expusieron las condiciones inhumanas en las que los enfermos vivían, poniendo al descubierto el maltrato que padecían día con día, pues luego de varias entrevistas se reveló también que eran sometidos a diversos castigos, entre ellos las extracciones dentales sin anestesia, pues se creía que los pacientes con esquizofrenia no sentían dolor. En su momento se especuló que estas prácticas habrían acabado con la vida de varias personas hasta su cierre en el año 1977. Conocido como el primer hospital psiquiátrico en el estado de Nueva Jersey, el Hospital Psiquiátrico de Trenton fue fundado en 1848 en la pequeña ciudad del mismo nombre en Estados Unidos. Operó varios años con el nombre de Asilo de Lunáticos del estado de Nueva Jersey hasta su cambio de nombre y dirección durante el año 1907, quedando a cargo del psiquiatra estadounidense Dr. Henry Cotton, quien luego sería conocido por implementar métodos experimentales como forma de tratamiento para las diversas enfermedades mentales.
El psiquiatra tenía la firme creencia de que los trastornos mentales tenían como causa las infecciones bacteriológicas. Es por ello que su tratamiento consistía en la extracción de algunas partes del cuerpo, tales como dientes, amígdalas y senos nasales en casos leves, mientras que en los casos más graves se extraían órganos sanos como la vesícula biliar, estómago o vaso, poniendo especial atención al colon humano como fuente de infecciones, pues él intuía que es ahí donde iniciaban los trastornos mentales, que en los casos que él denominaba impulsos depravados se realizaba la extracción de los ovarios y testículos correspondientemente. Pese a lo polémico y experimental de su tratamiento, el hospital aseguró tener un éxito del casi 90% de pacientes curados, aunque el número de muertes incrementó drásticamente durante su gestión, pues se supo que los pacientes eran obligados a someterse a dichas cirugías estando completamente conscientes de lo que les harían. El infame hospital de Trenton siguió con estas prácticas hasta su cierre definitivo durante la segunda mitad del siglo XX. Si te gustó este video, por favor suscríbete y no te olvides activar la campanita de notificaciones. Regálame un me gusta, esto me ayudará a seguir haciendo más videos. Soy Aleshkat. Feliz noche.